Pulso geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Occidente sigue tensando la cuerda ante una Rusia que no cede ni un ápice en Ucrania. En Bruselas, el Consejo Europeo aprueba un nuevo paquete de sanciones y que se presenta como un golpe importante a las fuentes de financiación del Kremlin. Un mensaje claro de que Europa no se resigna al desgaste y está dispuesta a sostener el pulso económico tanto como sea necesario. En paralelo, Donald Trump sorprendía con un nuevo paquete de sanciones unilaterales dirigidas en este caso directamente a los gigantes energéticos rusos, a Rosneft y Lukoil. Lo hacía alegando la falta de compromiso que detecta en el Kremlin en torno al proceso de paz. Pero esto evidentemente no ha dejado al Kremlin indiferente, no ha sentado nada bien y hay contestación de Medvedev, el que fuera presidente del país y que ahora es uno de los hombres más cercanos a Putin, presidente de su Consejo de Seguridad, ha respondido con unas palabras que suenan a partes iguales a advertencia y a sarcasmo, porque ha dicho: el pacificador Trump se encamina hacia la guerra, y lo hacía en un mensaje cargado de ironía en el que cargaba las tintas además contra Europa, porque decía que Trump va en este caso de la mano de una enloquecida Europa. El tono vuelve a subir por parte de Moscú. Las alusiones al poder nuclear ruso, a la respuesta automática, ha vuelto a mencionar el sistema de la mano muerta. Ya saben, como en los trenes, si cayera la cúpula rusa, los misiles se dispararían y eso se cuela de nuevo en el discurso oficial. Detrás de ese lenguaje, con un tono cada vez más amenazante, se adivina una idea peligrosa. Rusia quiere que Occidente entienda que no va a ceder, que está dispuesta a llevar la confrontación al límite si se le presiona demasiado. No es la primera vez, por otro lado, que Medvedev cumple el papel de portavoz del Kremlin más beligerante, pero sus palabras ahora llegan en un contexto más complejo en el que Trump ha endurecido su posición. El presidente de Estados Unidos hace unos meses, lo recordamos, se presentaba como el único mediador capaz de terminar con el conflicto de Ucrania, que lo iba además a solucionar en 24 horas. Como no ha sido así, ha virado hacia una estrategia más agresiva. Presión, sanciones. El Trump que quería sentar a Putin en una mesa de negociación es el Trump que ataca el corazón económico de Rusia, que ordena despliegues militares y que responde con contundencia. Ese giro tiene una táctica en el que reconoce de forma implícita que la paz en Ucrania no se consigue con gestos, no se consigue solo con carisma, se tiene que conseguir, o se encamina hacia ello, con actos que tienen consecuencias, pero que hay que decidir, con actos contundentes. Putin solo negocia si detecta debilidad, y la fuerza sigue siendo la moneda de cambio en este conflicto y en este orden mundial que estamos reconfigurando. Bruselas, por su parte, tiene unos líderes europeos que se reúnen para mandar una señal de unidad, porque el planteamiento es evidente: menos dinero en Rusia es menos misiles sobre Ucrania. Pero hasta ahora, no podemos engañarnos, las 18, las 19 rondas de sanciones han tenido un magro efecto en la capacidad rusa para atacar a Ucrania. El presidente Zelensky, consciente de que la supervivencia de su país depende de la capacidad de Occidente para sostener tanto el esfuerzo económico como el político, insiste, respalda, refuerza y agradece estas decisiones, pero más allá de declaraciones solemnes, de declaraciones al fin de las cumbres, lo que se percibe también son fisuras dentro incluso de la postura de la Unión Europea, porque se condena a Moscú, pero hay división en torno a la estrategia. Hay líderes como Víctor Orbán o como Robert Fico que piden cautela, que piden diálogo, que piden incluso la reapertura de canales directos con el Kremlin. Otros, por su parte, lo que reclaman es firmeza absoluta, más sanciones, más presión, sobre todo, ya saben, los bálticos, los más al este como Polonia. Intentan Europa ahora mismo caminar sobre una línea muy delgada y muy difícil de transitar, porque intenta contener a Rusia, pero sin fracturar la propia unidad interna y sin escalar con Rusia, que eso es lo más complejo en este caso, cuando al final estás atacando sus intereses directamente. Occidente quiere
castigar, pero no quiere provocar, y ese equilibrio es bastante complejo de mantener. Rusia, es evidente, ya está instalada en la retórica del miedo, consciente de que es su mejor baza. Cada advertencia nuclear que llega desde un alto cargo del régimen lo que hace es graduar el miedo europeo y ver dónde se encuentra. Entre tanto, Trump lo tenemos jugando su propio juego, combinando el lenguaje de la fuerza con el del espectáculo político. Es evidente que quiere golpear de forma graduada, no sin límites, al Kremlin, pero dejando claro que es él y solo él quien puede devolver la paz al territorio ucraniano, porque además no podemos olvidar que aunque queda todavía tiempo, se empieza a encaminar Donald Trump hacia las elecciones de mitad de mandato. Las midterm van a ser clave porque van a determinar si el apoyo importante que tuvo en las elecciones presidenciales se repite o si empieza a perder poder en las cámaras, lo cual restringiría bastante su capacidad de actuación, que hasta ahora prácticamente en Estados Unidos ha venido siendo omnímoda. En este contexto, lo que tenemos son las sanciones, que tienen una clara narrativa para la Unión Europea, significan resistencia, para Estados Unidos liderazgo, y para Rusia, lo estamos diciendo, una agresión que si pasa ciertos límites va a tener respuesta. El caso es que se trata de forzar a Rusia a negociar o de debilitarla hasta el colapso. Evidentemente a nadie le interesa, teniendo en cuenta el gran arsenal nuclear que tiene Rusia, que su régimen colapse. Occidente necesita, es evidente, algo más que sanciones, algo más que declaraciones, porque no podemos perder de vista que más allá del conflicto directo con Rusia estamos librando una batalla por el relato del poder en el siglo XXI. Hay que dejar claro que el derecho internacional y que la diplomacia siguen teniendo un peso y un papel en este nuevo orden mundial, porque si no, solo quedará la fuerza, y de esa, al menos de la más contundente, tiene bastante más Rusia que toda la Unión Europea junta, incluso si metes a Reino Unido dentro. Así que más nos vale encauzar todo por la parte diplomática. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. ¿Tienes 1.000 euros y no sabes dónde invertirlos? Olvídate de consejos de cuñados y apuesta por la inteligencia artificial profesional. En Investing.com tienes a tu alcance el poder de ChatGPT para analizar acciones. Miles de datos analizados, algoritmos que detectan oportunidades y herramientas profesionales. Y lo mejor, todo gratis. Descarga ahora la app de Investing.com y empieza a invertir con cabeza, no solo con corazonadas. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con toda la información relevante de este ámbito y en esta jornada. Primero, los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Cumbre de los líderes europeos en Bruselas. Los líderes de la Unión Europea celebran una cumbre en la que debatirán por primera vez sobre los problemas de acceso a la vivienda en el continente y en la que también abordarán el refuerzo de las capacidades defensivas de la Unión Europea y la ayuda financiera a Ucrania. Sánchez defenderá la necesidad de que los 27 se vuelquen en buscar soluciones al problema del acceso a la vivienda. Antes de la cumbre, la Unión Europea ha aprobado el 19º paquete de sanciones contra Rusia. Paquete que avanza a 2027 el veto al transporte del gas licuado y sanciones a la flota fantasma rusa y que se una a las sanciones anunciadas por Donald Trump. Sanciones masivas y sanciones al petróleo. A las dos compañías petroleras más grandes del mundo son rusas, producen mucho petróleo y espero que esto les presione. Ojalá se vuelva razonable y ojalá Zelensky también. Ya saben, se necesitan dos para bailar el tango. Como dije, vamos a averiguarlo. Cancelamos la reunión con el presidente Putin. Simplemente no me pareció bien. No parecía que fuéramos a llegar a donde deberíamos llegar, así que la cancelé, pero lo hablaremos en el futuro. Ucrania, entre tanto, celebra las primeras sanciones a Rusia de la administración Trump. El presidente Zelensky, que acude a la cumbre de la Unión Europea, asegura que estas sanciones son muy importantes. Se trata, dice Zelensky, de sanciones más severas contra Rusia. El 19º paquete es muy importante, pero las sanciones estadounidenses también lo son. Es una buena señal para que otros países del mundo se sumen a las sanciones. Saben que no solo necesitamos energía, sino también una flota encubierta y seguiremos haciéndolo hasta que Putin detenga esta guerra. Así que estas sanciones, dice Zelensky, son muy importantes. Y mientras la artillería israelí bombardea el sur de Gaza a pesar del alto el fuego. Tanques militares israelíes han bombardeado el área de Sheikh Nasser al sur de Yan Yunis con potentes explosiones que se han escuchado en toda la zona. La zona de Sheikh Nasser se encuentra junto a la recién designada como línea amarilla, el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro del territorio gazatí como parte de ese acuerdo y al que la población gazatí tiene prohibido acercarse. Seguimos en Israel porque el partido ultraortodoxo Shas renuncia a todos sus cargos dentro del gobierno de coalición de Netanyahu. Y lo hace por la demora en la aprobación de una ley que exima a los estudiantes ultraortodoxos del servicio militar. Esta decisión significa que los diputados del Shas ya no presidirán comités en la Knesset, el Parlamento israelí. Cambiamos de continente porque hay cierre de campaña en Argentina. El peronismo y el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, celebran sus respectivos actos de cierre de campaña de cara a los comicios legislativos nacionales que se celebran este domingo en Argentina. Patria o colonia es uno de varios eslóganes que el peronismo ha recuperado del pasado contra lo que considera una injerencia de Donald Trump en los asuntos argentinos y la sumisión del presidente Milei a Estados Unidos. Y el Papa recibe en el Vaticano a los reyes de Reino Unido. León XIV ha recibido a Carlos y Camila en una visita histórica en la que el monarca y el pontífice han protagonizado un inédito rezo en la Capilla Sixtina para estrechar lazos entre la Iglesia Católica y la Anglicana. Y ahora vamos a profundizar en todos estos asuntos, Blanca. Primera reacción de Rusia a las sanciones anunciadas por Donald Trump. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha asegurado que Trump, al que ha calificado de falso pacificador, se ha puesto en sendero de guerra contra Rusia al introducir nuevas sanciones en su sector petrolero. Las decisiones tomadas, dice, son un acto de guerra contra Rusia y ahora Trump, asegura Medvedev, se ha alineado con la loca Europa. Y todo ello después de que Donald Trump anunciara ayer sanciones al sector petrolero ruso por la falta de compromiso serio para poner fin a la guerra. Sanciones masivas y sanciones al petróleo. A las dos compañías petroleras más grandes del mundo son rusas, producen mucho petróleo y espero que esto les presione. Ojalá se vuelva razonable y ojalá Zelensky también. Ya saben, se necesitan dos para bailar el tango. Como dije, vamos a averiguarlo. Cancelamos la reunión con el presidente Putin. Simplemente no me pareció bien. No parecía que fuéramos a llegar a donde deberíamos llegar, así que la cancelé, pero lo hablaremos en el futuro. Sanciones de Estados Unidos que se unen al paquete de sanciones, el 19º que ha aprobado este jueves la Unión Europea, que avanza a 2027 el veto al transporte del gas licuado y sanciones a la flota fantasma rusa. Kaja Kallas, jefa
de la diplomacia comunitaria. Hemos hecho mucho y vamos a adoptar el 19º paquete de sanciones. Nosotros queremos realmente privar a Rusia de los fondos para financiar la guerra. Hemos hecho mucho en lo que respecta al petróleo y el gas, pero no todos los Estados miembros siguen allí. Así que las críticas que hemos escuchado de Estados Unidos sobre que algunos de nuestros Estados miembros siguen comprando petróleo y gas también son, dice Kallas, muy relevantes. Sanciones a Rusia que celebra también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Se trata, dice Zelensky, de sanciones más severas contra Rusia. El 19º paquete es muy importante, pero las sanciones estadounidenses también lo son. Es una buena señal para que otros países del mundo se sumen a las sanciones. Saben que no solo necesitamos energía, sino también una flota encubierta y seguiremos haciéndolo hasta que Putin detenga esta guerra. Así que estas sanciones, dice Zelensky, son muy importantes. Sanciones que impactan de plano en la cotización del petróleo con subidas de más de un 5%. Xavier Brun, de TREA Asset Management. Claro, esto al final en un mercado donde si analizamos el petróleo estaba pues a niveles de $60 el barril, donde son niveles en los cuales la rentabilidad que están sacando los productores de petróleo pues no es muy elevada, ¿no? De tal forma que no incentivan a añadir más capacidad. Y eso, ¿qué provoca? Pues que cualquier pequeña sanción, como están realmente produciendo relativamente poco, pues ¡pum!, se vea fuerte el impacto en los precios. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido por primera vez a las quejas de Trump sobre el gasto en defensa, asegurando que España está cumpliendo con sus obligaciones y sus capacidades. Pero fíjese, el presidente Trump sabe que desde que yo soy presidente del Gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones, en este caso el Partido Popular, hizo en el año 2014 cuando se comprometió al 2% y en 2017 lo que nos encontramos fue una España que solamente dedicaba el 0,9% de su Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa. Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. En Gaza continúa la fragilidad de la tregua. Tanques militares israelíes han bombardeado a primera hora de esta mañana el área de Sheikh Nasser al sur de Khan Yunis con potentes explosiones que se han escuchado, dicen fuentes locales, en toda la zona a pesar del alto el fuego firmado entre Israel y Hamas. La zona de Sheikh Nasser se encuentra junto a la recién designada como línea amarilla, el punto al punto en el que se han retirado las tropas israelíes dentro del territorio gazatí como parte del acuerdo de alto el fuego y al que la población gazatí tiene prohibido acercarse. Desde la entrada en vigor del alto el fuego hace ahora 13 días, el ejército israelí ha abierto fuego desde esa línea amarilla contra civiles palestinos que intentaban regresar a sus casas y que desconocían estar en la zona militarizada. El ejército israelí ha comenzado, por tanto, a señalizar esta línea amarilla con postes de hormigón. Según datos de la organización terrorista Hamas, en estos 13 días de tregua, al menos 88 palestinos han muerto y 315 han resultado heridos por ataques israelíes. Y se le complica a Netanyahu el gobierno de coalición. El partido ultraortodoxo Shas ha anunciado que renuncia a todos sus cargos dentro del Ejecutivo israelí. Lo hace por la demora en la aprobación de una ley que exima a los estudiantes ultraortodoxos del servicio militar. Pero ¿cuál es el porcentaje de ultraortodoxos en la sociedad israelí? ¿Qué impacto tienen que estén exentos de hacer el servicio militar? Rubén Gil. La comunidad ultraortodoxa en Israel representa aproximadamente el 14% del total de la población del país. En Israel el servicio militar es obligatorio para la mayoría de los judíos israelíes, hombres y mujeres, a partir de los 18 años. Sin embargo, los hombres ultraortodoxos están exentos si estudian a tiempo completo en la escuela religiosa. Este ha sido sin duda uno de los temas políticos más polémicos del país durante décadas porque impacta en la sociedad israelí. La población total de Israel es de unos 9,8 millones de personas. De ellos, 1,3
1,3 millones son ultraortodoxas y de esta cifra, cerca del 50% son menores de 18 años. Entre el 20 y el 25% de los ultraortodoxos son hombres de entre 18 y 26 años, la edad a la que el resto de israelíes están sujetos al servicio militar. Esto significa que entre 130.000 y 150.000 hombres ultraortodoxos estarían en estos momentos en edad de hacer ese servicio militar. Actualmente, sin embargo, menos del 15% de los hombres ultraortodoxos en edad de servir se alistan. Si todos tuvieran que cumplir el servicio militar obligatorio, el ejército israelí recibiría decenas de miles de nuevos reclutas adicionales cada año, entre 10.000 y 15.000. Y mientras Rusia invade el este de Ucrania, la alianza militar con Estados Unidos se pone en entredicho. Con Donald Trump al frente se ha cuestionado el artículo 5 de la OTAN, el que obliga a la defensa mutua en caso de ataque militar a un país miembro. En este contexto, la Unión Europea se muestra débil y dependiente, algo que podría ser diferente si contase con un ejército propio. Sin embargo, es poco probable que esto suceda. ¿Por qué? Porque la Unión Europea prefiere seguir dependiendo de Washington en lugar de impulsar su autonomía militar en un mundo cada vez más multipolar. Nos lo cuenta Pablo Llanone. Imaginemos que mañana Rusia invade Polonia. Europa corre a activar dos artículos, el 42.7 del Tratado de la Unión Europea y el 5 de la OTAN. Con el primero, logra que cada país envíe sus tropas y equipo a Polonia. Rusia ya veía venir esto y no es que le importe demasiado. Para Moscú no es un ejército, sino un conjunto de tropas que hablan distinto idioma, que carecen de mando único, que no están coordinados y que encima no tienen suficiente capacidad aérea pesada y defensa antimisiles. Las líneas rusas se siguen abriendo frente. Entre tanto, Estados Unidos, o mejor dicho, Donald Trump, se plantea, sentado lánguidamente en el despacho Oval, la definición del artículo 5 de la OTAN, que obliga al apoyo de países de la alianza a un Estado miembro atacado. Finalmente decide apoyar a la Unión Europea. Trae su inteligencia satelital en tiempo real, su defensa antimisiles de largo alcance, su superioridad aérea y su infraestructura de mando unificada. Todo este flujo comienza a salir a mansalva de las bases de Europa y Norteamérica y aterrizan en territorio polaco. Disuadido, Rusia decide negociar. Viendo el panorama planteado, está claro que la Unión Europea depende de Estados Unidos en exceso. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué implica que dependa de esta forma de Washington? ¿Esta alianza duraría siempre en caso de entrar en una guerra? ¿Qué habría pasado si Rusia no hubiese decidido negociar? El coste de no tener un ejército europeo nunca se ha hecho notar hasta el momento, pero está ahí, de fondo, moldeando la situación geopolítica del continente. La falta de este ejército no solo supone problemas de coordinación, sino falta de armamento propio, un aspecto clave de la independencia militar y la independencia estratégica. Así lo expresa José María Pardo de Santayana, coronel retirado. Que no hay autonomía estratégica sin autonomía también de la industria militar. Una de las experiencias que se ha podido comprobar de la guerra de Ucrania es que una de las razones por las que Rusia está resistiendo mucho más de lo que se esperaba que pudiera resistir es porque tiene una industria militar muy poderosa. Volvamos a imaginar que estamos en guerra con Rusia y que Moscú decide no negociar. El apoyo de Estados Unidos se vuelve crucial e indispensable para resistir los ataques rusos, primero durante días, luego meses, luego años. Washington se desgasta militarmente, algo que China aprovecha para tomar Taiwán. Estados Unidos se ve obligado a dejar de enviar cazas F-35 a suelo europeo, al mismo tiempo que deja de suministrar tecnología punta a las empresas de defensa del viejo continente. José María Pardo. Cuando un país compra un medio, y sobre todo un medio muy avanzado, a otro país, tiene una dependencia de que ese país pueda, por ejemplo, dejar de venderle repuestos o no darle algún mecanismo muy concreto que marca la diferencia en el empleo de ese arma. Si la Unión Europea hubiese contado con un ejército unificado y un plan armamentístico bien organizado, podría haber coordinado a toda la industria para ir dando respuesta a las necesidades en el campo de batalla, tal y como pasa en Ucrania en la actualidad. La industria termina siendo una parte del eslabón logístico. Cuando se va descubriendo sobre la marcha en la guerra que un armamento tiene una nueva necesidad,
la propia industria va produciendo aquello que el país necesita. Y como los cambios en el campo de batalla son tan rápidos, en cosa de meses, de mes y medio, se producen cambios tecnológicos, solo el país que tiene su propia industria puede estar adaptando sus necesidades, sus capacidades, según las necesidades que van evolucionando con el propio conflicto. Tener un ejército propio daría a la Unión Europea el poder de disuadir a Rusia y fortalecer la defensa del bloque occidental. Moscú no vulneraría el territorio de la Unión Europea en ningún momento. Estados Unidos no tendría que entrar al conflicto y no habría riesgo de que países como China aprovechasen la situación de debilidad de Washington. Sería un juego de suma para Occidente. Pese a ello, sigue sin hacerse. ¿Por qué? Actualmente, la Unión Europea cuenta con la CSPD y el PESCO, dos organizaciones que funcionan como mecanismos de cooperación militar en misiones externas. Son flexibles y cada país decide cuánto participa. Su principal diferencia frente a un hipotético ejército europeo es que no hay un mando común permanente, lo que dificulta esa mayor coordinación e inversión conjunta en armamento. Para esto haría falta que los Estados miembros cediesen parte de su soberanía militar a Bruselas. Para hablar de ejército europeo hay que hablar de soberanía. Es un atributo del Estado soberano y solo un centro de poder que tenga soberanía puede tener un ejército propio. Esta decisión dependería de los propios estados. Todos ellos tendrían que ratificar la medida. Evidentemente, países como Hungría, Eslovaquia o República Checa se opondrían. Y países que en principio podrían considerarse más afines a ceder una mayor soberanía militar, también son reacios. Tiene mucho que ver la percepción de la amenaza, muy diferente en países bálticos frente a países ribereños. A esto apunta Manuel José Gazapo Lapallese, doctor en Relaciones Internacionales. Los países del norte y del este han invertido y están invirtiendo mucho más dinero, mucho más atención en reforzar sus capacidades de defensa y de seguridad y por ende de insuflar mayor capacidad en sus estrategias de disuasión. Y es lo que ocurre, sin embargo, en la Europa del Mediterráneo, en la Europa central, donde la amenaza por una cuestión de kilómetros la vemos más lejana y, sin embargo, esa amenaza sigue estando muy presente porque, por ejemplo, toda la influencia de la esfera rusa se transmite también en África. Sin una amenaza del todo clara, el ejército europeo no tendría ese efecto psicológico que, llegado el momento, puede ser de gran ayuda. Escuchamos al respecto a Frédéric Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. Lo mismo que hay que hacer para dar señales no solo al enemigo potencial, en este caso es Rusia, sino también a nuestra propia opinión pública para darle un sentimiento de relativa seguridad o de relativa capacidad a reaccionar frente a la amenaza. Más allá de esa falta de percepción de la amenaza y esa negativa a ceder soberanía, se encuentra un problema que se siente estructural, la ya mencionada dependencia de Estados Unidos. Existe el temor de que una mayor soberanía militar común podría alejar a Washington y su paraguas nuclear, esencial para disuadir a Rusia. Aunque una mayor integración de la Unión Europea haría más fuerte a Occidente y con ello a Washington, a día de hoy Estados Unidos prefiere ahondar en esa dependencia antes que reducirla. Lo que podría ser un juego de suma acaba por verse como un juego de suma cero. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Este puente de diciembre vive la magia navideña con Soltour desde Almería. Descubre Estambul desde solo 815 euros, todo incluido. Tu escapada perfecta te espera con vuelo directo desde Almería el 4 de diciembre. Mezquitas, bazares y un ambiente inolvidable en Oriente. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana.
Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. De toda la conmoción en torno al comercio internacional provocada por Donald Trump, no hay ninguna tan interesante, de tanto calado y con tanta influencia, tanto ahora como a futuro, que la que mantiene con China. Las amenazas de Trump, grandilocuentes, se ven una y otra vez contestadas por China, que además de un desacople relevante en sus relaciones económicas con la primera potencia mundial, tiene la sartén por el mango como proveedor casi monopolístico de tierras raras. Es un duelo de gigantes que tiene consecuencias y las va a seguir teniendo. Y eso es lo que desgranamos de forma detallada los próximos minutos con Rafael Gallardo, economista jefe de Carmiñac. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Rafael. Permíteme poner en contexto esta rivalidad que mencionaba. Estamos asistiendo a una pugna entre las dos mayores potencias actuales. Vemos aranceles, vemos limitaciones con la tecnología, con las tierras raras. Hay quien lo compara con la Guerra Fría. Hay paralelos evidentes, pero para ti, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, hay que pensar que en la Guerra Fría se trataba de dos potencias que nunca habían tenido vínculos económicos o financieros importantes. Son dos bloques antagonistas, imperialistas, pero que vivían de manera autárquica. Ahora tenemos a dos potencias que crecieron juntas, pero la integración ha sido el medio para la emergencia de la competición de China. Entonces, hablamos de un mismo sistema que era simbiótico entre las dos potencias. Y entonces me parece que hablamos más bien de un divorcio doloroso con fricciones multidimensionales al nivel del comercio, de las finanzas, de la tecnología y de la seguridad. Por otro lado, Rafael, parece lógico que una economía de 20 billones como la China no quiera que el status quo de la Pax Americana, que surgió tras la caída de la Unión Soviética, sea el predominante, ¿no? No quiere la dictadura del dólar en la referencia de comercio internacional, no quiere la presencia ubicua de la US Navy controlando las rutas comerciales, no quiere incluso acciones tan llamativas de Estados Unidos como la extraterritorialidad de sus sanciones, ¿no? Sí, es normal. Como lo dices, China ya es una superpotencia. Tiene un PIB que es los 2/3 del PIB americano y entonces los dirigentes chinos tienen la ambición de devolver a China a su papel natural histórico como el país más poderoso de Asia o incluso del mundo. Y estos saben que no le va a sentar bien a Estados Unidos y Washington no va a tolerar que China se convierta en una potencia naval que domina el espacio del Indo-Pacífico. Entonces, los dirigentes chinos saben que su ascenso continuará encontrando intentos de Estados Unidos por contenerlo al nivel económico, tecnológico y comercial. Y bueno, los chinos deben asegurar que estas vulnerabilidades las pueden superar rápidamente. Uh-huh. Y yo te pregunto, ¿esto nos pone realmente en peligro de un conflicto armado? Porque al final, si buscamos precedentes similares, por ejemplo, en la transición entre el 19 y el 20, en una rivalidad que pudiera tener ciertos paralelos, como la de Reino Unido y Alemania, pues no terminó precisamente bien. Sí, claro. Como lo dices, el paralelo histórico más pertinente no es la Guerra Fría, pero la confrontación entre el Reino Unido y la Alemania de Guillermo II al final del siglo XIX. Hablamos de dos economías muy integradas, pero una
era la superpotencia mundial del tiempo y la otra está emergiendo como una potencia manufacturera. Entonces es exactamente lo mismo que lo está pasando con Estados Unidos y China. Y por un lado tienes una superpotencia naval que ayuda al surgimiento económico de una potencia terrestre. Y la marcha a la guerra acelera cuando la potencia terrestre decide que merece volverse en una potencia naval. Y es lo que pasó en el año 1897, cuando el Kaiser decidió dotarse de una marina de guerra. Fue entonces cuando Inglaterra decidió que había llegado el momento de iniciar el desacoplamiento económico para contener el auge de la economía alemana. Y así, desde el 1897 al principio de la Primera Guerra Mundial, solo hay 17 años entre el punto máximo de integración económica y el inicio del conflicto armado entre las dos potencias. Es tremendamente interesante, pero Rafael, volviendo estrictamente a lo que nos ocupa, ¿cuándo situamos el comienzo del proceso de desvinculación entre ambos gigantes? Bueno, para mí empezó con Donald Trump en el año 2018, con los aranceles de Trump, cuando Trump inició la primera guerra comercial. Yo diría que la toma de conciencia de parte de los americanos de esta competición estratégica con China empezó bajo Obama, porque fue cuando China empezó a crear islas artificiales en el mar de China del Sur. Entendieron los americanos que, bueno, estábamos en una competencia estratégica para la hegemonía mundial, pero tuvo la llegada de Donald Trump para romper este tabú alrededor del proteccionismo. Es decir, que durante 3 décadas hablar de aranceles te hacía pasar por un idiota en economía. Pero bueno, podemos darle crédito a Donald Trump por haber empezado esta guerra comercial, porque había que volverse más pragmático y abandonar la ideología liberal económica. ¿Cuáles son, Rafael, los costes económicos, geopolíticos, de que se produzca un desacople más profundo entre estas dos mayores economías del mundo para países terceros y también para el sistema financiero global? Sí, es un coste importante para nosotros europeos y el resto del mundo, los países semejantes. ¿Eso qué significa? Significa más volatilidad en los precios de las materias primas, más fragilidad de las cadenas de suministro manufacturero, también riesgo de sanciones, la fragmentación jurídica también. Y entonces es un mundo lleno de incertidumbre, lo que ralentiza las decisiones de inversión. Es un mundo más peligroso que necesita aumentar de manera drástica los gastos militares. Es un mundo de choques negativos de oferta. Y si lo sumamos todos, esos 3 factores, es decir, que es un mundo más inflacionista. Estamos hablando, Rafael, de las 2 mayores potencias actuales. Es evidente que Estados Unidos tiene una economía más grande, pero permíteme que perfilemos bien a los 2 contendientes en este combate, ¿no? Primero vamos con el aspirante al trono. Cuéntame los puntos débiles que tú detectas ahora mismo en China. Sí, bueno, sí, empezamos con las vulnerabilidades de China. Yo veo 4 puntos. El primero son los alimentos, porque China importa el 10% de su alimentación, pero sabemos que las condiciones ecológicas en China están horribles. China es 20% de la población mundial sobre 7% de la tierra arable. Y también sabemos que los acuíferos están sequeándose muy rápidamente. El segundo es la energía. 23% de la energía está importada, pero para la energía fósil es 70% por el petróleo, 45% por el gas natural, 100% por el gas natural licuado.
También tiene una vulnerabilidad al nivel financiero porque dependen del dólar, del sistema del dólar. Es decir, que 70% de su comercio internacional se liquida en dólares y también tienen 3.3 billones de dólares de activos en la esfera de dólares que se puede sancionar o congelar. Y la cuarta sería en las tecnologías de punta. Es decir, que, por ejemplo, si tomas los chips, hay un rezago tecnológico que no pueden superar, que Claro. han seguido intentando desde 15 años, pero, por ejemplo, en los chips están bloqueados a los 7 nanómetros, mientras que los chips más sofisticados están acercándose de 2 nanómetros. El otro púgil en este combate de boxeo internacional es Estados Unidos. También tiene vulnerabilidades, ¿no, Rafael? Sí, claro. Yo veo dos principales. La primera es en minerales críticos, porque son bajo dominio chino. Es decir, que China tiene 70% de la producción, por ejemplo, en las tierras raras y 90% del proceso del refinamiento. Tienen un monopolio mundial en el grafito, bueno, y lo sabemos, en cobalt, también wolfram. Todo eso es muy peligroso para las cadenas de suministro, no solo para la defensa, no solo para Estados Unidos, pero todos los sectores tecnológicos y para también los europeos y los japoneses. La segunda es que China controla 30% del valor añadido por el sector manufacturero mundial. Entonces tenemos que reconstruir estas cadenas de suministro entre aliados de Estados Unidos. Y diría también que en robótica y manufactura avanzada, China tiene también un avance frente a los americanos. Una vez perfilados esos puntos débiles, te pido que elijas. Hemos hablado en las dependencias chinas, finanzas, alimentación, energía y tecnología. ¿Cuál es la que le hace más daño, la más crítica para la estabilidad a medio plazo de Pekín? ¿Por qué? Me parece que lo que le hace más daño es el rezago tecnológico. Y es por eso que Xi Jinping tuvo una reacción muy violenta cuando los Estados Unidos han ampliado el enfoque de los controles tecnológicos, claro, con lo que se llama la Entity List. Es la lista de empresas que no pueden recibir ninguna tecnología americana. Antes habían muchas maneras de sortearlo, de hacer trampas, vamos a decir, de conseguir esa tecnología. Pero ahora todas las empresas que están controladas a más de 50% por estas entidades ya no pueden importar ninguna tecnología americana. Y entonces es por eso que me parece que los chinos decidieron tomar la decisión de escalar el conflicto jugando su carta más importante, que es la carta de las tierras raras. Por eso te preguntaba también, te voy a preguntar en sentido inverso, de las vulnerabilidades que has dibujado de Estados Unidos, minerales críticos, concentración manufacturera, ventaja china en otros ámbitos. ¿Cuál crees que representa el riesgo estratégico más inmediato para Estados Unidos? Para Estados Unidos es los minerales críticos, como acabo de decir, las tierras raras, porque va a tomarnos entre 5 y 10 años para recrear una cadena de suministro en esos elementos. Y aquí pienso que Japón va a tener un papel muy importante, porque Japón tuvo este choque en el año 2010, cuando hubo esta crisis entre China y Japón a causa de las islas Senkaku,
Japón descubrió que tenía esta vulnerabilidad frente a China y decidieron recrear su propia oferta. Y entonces han hecho muchos esfuerzos para recrear esta cadena, primero invirtiendo en minas en Australia y segundo al desarrollar el reciclaje de las tierras raras en su propia industria. Entonces Japón puede ayudarnos en recrear el proceso de refinamiento y también podemos contar con Australia y Canadá al nivel de las minas. Da la sensación, una vez vamos dibujando el escenario de esta lucha por la hegemonía, de que ahora China tiene una ventaja, una ventana de superioridad, una cierta ventaja, pero se va cerrando esa ventana de superioridad. Una vez que hemos visto los puntos débiles, hazme un análisis desde un punto de vista estructural de cómo lo ves tú, habiendo situado ya las debilidades sobre la mesa. Sí, me parece que si comparamos las vulnerabilidades recíprocas, yo diría que las vulnerabilidades de China se arraigan en su geografía, en su geología. Es decir, que la población es la primera del mundo, pero la dotación en materias primas es muy pobre. La geografía hace que las rutas de importación pasan por choke points estrechos muy peligrosos, como el estrecho de Malaca, y entonces no pueden cambiar su geografía. Y si añadimos dos otras fragilidades de China, la primera es la demografía, que es horrible en China. En los 10 años que vienen van a perder 43 millones de personas. Y la segunda es la fragilidad estructural de su economía. Su economía se basa en una burbuja de inversión pública que representa casi 40% del PIB, que siguen alimentando con un déficit presupuestario que se acerca del 16% del PIB. Y también tenían esta burbuja inmobiliaria que Xi Jinping decidió pinchar en el año 2021, pero desde entonces no han tomado las medidas necesarias para para parar la deflación inmobiliaria. Vemos que el precio de la vivienda está acelerando a la baja de nuevo, entonces tienen esta fuente de deflación por la deuda muy peligrosa. Y intenta vivir con esto, sustituyendo el impulso de la demanda con un modelo depredatorio de las exportaciones. Y claro que el resto del mundo no puede aceptarse. Entonces, incluso su modelo económico estructural no es sostenible. Claro. Mientras que si miramos las vulnerabilidades de Estados Unidos, que son los minerales críticos, las cadenas de suministro y también el rezago tecnológico en la robótica y la manufactura avanzada, es algo que se puede corregir entre 5 y 10 años. Entonces, cuando miramos este match, el tiempo no está jugando a favor de China. Y es por eso que lo que pienso... Sí, sigue, que pensé que te cortaba, ¿no? Porque, bueno, lo que te iba a preguntar era otro elemento que me estaba surgiendo, era la vulnerabilidad que puede tener China, por ejemplo, al tener reservas en jurisdicciones dominadas por Estados Unidos, el elemento de que el dólar siga siendo la moneda de referencia, como has tú mencionado en una de tus respuestas, porque no sé si tiene alguna alternativa Pekín para compensar esas bazas que son de Estados Unidos y que para ella es un perjuicio. Sí, bueno, a Pekín le gustaría poder proponer al mundo su propia divisa como alternativa al dólar, como moneda de reserva internacional. El problema es que el renminbi no está convertible para un inversor extranjero y nunca lo será. ¿Por qué? Porque el sistema bancario, el banco chino,
no está sólido bastante. Hay una quiebra bancaria permanente virtual, pero déjame decir que los bancos en China no son bancos, son agentes pagadores del gobierno. Y entonces, sin un banco sólido, no puedes abrir la cuenta de capital del balance de pago. Y entonces, el renminbi nunca puede servir de alternativa al dólar. Entonces, si China quiere superar el dólar, todo lo que pueden proponer al resto del mundo es un renminbi cuyo valor se basa en el oro. Y está aquí, y eso es la razón por la cual el Banco Central de China está acumulando inventorios de oro, comprando todo el oro que pueden encontrar, y porque tenemos una evolución parabólica del precio del oro. Pero al fin y al cabo no se puede destronar el dólar con el renminbi. Permíteme que retome uno de tus argumentos, una de las vulnerabilidades más grandes que hemos visto que tiene China, y es esa frontera tecnológica que estamos viendo entre los 7 y los 2 nanómetros. Necesitan ASML, que es holandesa, pero que tiene limitaciones porque utiliza tecnologías estadounidenses y por tanto se puede limitar su venta hacia China. Pero quiero retomarlo porque el Partido Comunista Chino hoy ha hecho ese plan quinquenal, las conclusiones del plan quinquenal, la reunión que tenía conclusiones se conocían hoy, lleva toda la semana, y justo ha marcado la autosuficiencia tecnológica y científica como un eje del próximo plan quinquenal chino, y esto viene completamente en sintonía con lo que nos está explicando, como es en ese reto que ve Pekín, que ve Xi Jinping, para intentar alcanzar autosuficiencia tecnológica en 5 o 10 años, porque yo creo que ellos han detectado que ahí tienen esa carencia, ¿no? Sí, pero no, para mí no es nada nuevo. Es decir, que es la misma historia desde 15 años. Entonces va a ser el cuarto plan quinquenal, donde ponen esa meta aquí. Y por eso me parece que sí, es la vulnerabilidad estructural que tienes aquí, porque no se pueden alcanzar el nivel tecnológico norteamericano, porque hay una capacidad de innovación enorme del parte del sector de alta tecnología en Estados Unidos, y esta superioridad americana con empresas como Nvidia en el diseño de chip, donde la frontera siempre se mueve por adelante y China no puede superar esto. Fíjate, pero eso, a pesar de que detectaron la necesidad de apuesta por la ingeniería, que le han dedicado mucho porcentaje de su PIB, de que cada año se gradúan 1,5 millones de ingenieros, que muchos de ellos viajan a Occidente y, sin embargo, están teniendo aquí un problema para traspasar esa frontera, para empujarla, ¿no? Como sí sucede, no sé si porque es más óptima la asignación de recursos en un régimen liberal que en una dictadura comunista. No lo sé si esa es la razón. Sí, me parece que es una de las razones. Y aquí me parece que el paralelo con la Guerra Fría es el más pertinente. Es decir, que hablamos de una competencia entre un sistema capitalista, donde la asignación de recursos se hace por el mercado, y por otro lado un sistema de planificación centralizada. Y bueno, yo diría que sí, con Trump parece que el sistema americano se pone más corrupto, hay más intervención del Estado en la economía, más dirigismo, sí. Pero tenemos también que recordar que en el sistema de Xi Jinping, hemos visto tantas purgas del sistema que significa limpiar toda la burocracia y el partido de cualquier persona que podría darle la contraria. Pero también en este entorno me parece que es una fragilidad estructural del sistema chino.
Rafael, hemos dibujado una ventana de superioridad en algunos aspectos de China durante estos minutos, pero una ventana que se va cerrando. Hemos dibujado unas debilidades estructurales más negativas en el caso de China frente a Estados Unidos. Y yo te pregunto, lo has apuntado en una de tus respuestas, ¿esto puede dar lugar a que, siendo conscientes desde Pekín que esa ventana de superioridad se va cerrando, su interés es apresurar una crisis o geopolítica o económica antes de que se cierre esa ventana de superioridad? ¿Crees que es así? ¿Crees que están forzando la máquina para que esa crisis se produzca desde Pekín? Sí, exactamente. Eso es la conclusión a que llegamos. Es decir, que como lo dices, el tiempo no juega en favor de China. Pero ahora tiene esta carta crítica, que es la de las tierras raras y los minerales, que tienen casi un monopolio mundial, y lo van a jugar. Y bueno, el hecho de que han puesto esta carta en la mesa de juego envía una señal de a Estados Unidos, y entonces me parece que es muy difícil tener una visión donde tenemos una detente, como un appeasement, como se dice en Estados Unidos, entre los dos, porque a casos tienen la dominación de la escalación y bueno, intentan jugarle, y eso es muy peligroso, porque si piensas de nuevo en la metáfora que tú hacíamos al principio entre la emergencia de Alemania frente al Reino Unido, tuvo solo 17 años entre el punto máximo de integración económica y el conflicto armado. Y ahora, en esta confrontación entre Estados Unidos y China, estamos en el año 10. O sea que es para que tengamos en cuenta claramente toda esta situación, porque además incluso Trump tiene en breve citas importantes que le pueden perjudicar si le aprietan mucho en el conflicto desde Pekín. Tienen las elecciones de medio término, de mitad de mandato en breve, que le restringirían si salen mal. Por lo tanto, ahí sabe seguro Pekín que tiene capacidad de influir. Con esto vamos a terminar, Rafael. Hemos llegado al final del programa, hemos analizado de forma profunda debilidades, características, fortalezas y circunstancias de cada uno de las dos potencias que están disputándose la hegemonía mundial, y hemos tocado finamente en el análisis cómo podemos ver que puede evolucionar. Rafael Gallardo, economista jefe de Carmignac, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Rafael. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y hasta mañana. Carmignac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Carmignac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Carmignac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Carmignac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en carmignac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.